a comenzar con la clase del día de hoy. Hagan el favor de prender sus cámaras. Sí, muy bien. ¿Qué pasó, Aldo? ¿Cómo estás? Sofi, buenos días. Ale, Diego, Ernesto. Entonces, muchachos, vamos a ver el tema de hoy de formación, que es características de la democracia en México, ¿verdad? Es parte fundamental de lo que habíamos visto en la clase anterior, pero va de acuerdo a las circunstancias de todo esto, ¿verdad? ¿Qué pasó, Ernesto? ¿Y tu uniforme? No me ha llegado. Bueno, sí me llegó, pero me quedó chico, lo devolví. Me van a dar uno más grande. No importa, no importa. Entonces vamos a continuar con la clase, ¿verdad? Y les voy a compartir el tema que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver qué pasa ahora. Pues vamos a continuar entonces con la clase que dice, pues bienvenidos una vez más al Centro Escolar Quimpal, ¿verdad? A una clase virtual en la materia de formación cívica y ética, segundo de secundaria. El tema, características de la democracia en México. Características de la democracia. La democracia como forma de vida. ¿Qué es democracia? Es el sistema de gobierno en el cual la soberanía del poder reside y está sustentada en el país. Es una forma de organización de grupos de personas cuya característica predomina en que la totalidad del poder reside en la mayoría de los miembros, haciendo la toma de decisiones que responda a la voluntad colectiva de los miembros de un grupo. Esto es democracia. A ver, Ernesto, continúa. La democracia es libertad que tenemos como ciudadanos para elegir a nuestros representantes por medio del voto, pero para tener este derecho en México pasó por varias revoluciones, muertes, saqueos en varios estados de la República. Exacto, gracias, Ernesto. La democracia es la libertad que tenemos los ciudadanos y que también tenemos una representación en la parte de los gobiernos. Acuérdense que tenemos tres tipos de poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Esos tres tipos de poderes nos ayudan bastante a la consolidación, la representación del voto como nuestro derecho. Historia de la democracia en México. En la historia de la democracia mexicana, la primera mitad del siglo XIX estuvo cubierta con el manto de la inexperiencia. 3 siglos con una estructura política monárquica y antiliberal. Poco ayudó a la rápida consolidación de la novedosa para los mexicanos forma de gobierno señalada en el artículo 5 de la Constitución de 1824, República Representativa, Popular y Federal. Así se llamaba nuestra política de nosotros, o nuestra república, ¿verdad? Una política
representativa que buscaba siempre que la democracia sea parte fundamental. Acuérdense que la democracia se inicia en el continente europeo, lo que viene siendo desde Atenas, ¿sí? Toda esta parte, ahí empieza la parte de la democracia, con toda esta política que busca la trascendencia y busca una estructura política sumamente viable para nosotros. Una república representativa, popular y sobre todo federal. ¿Sí? Dice acá. A ver, Aldo, por favor, lee. De acuerdo con la Carta Magna, la elección de funcionarios se realiza de manera indirecta. La mayoría de los ciudadanos solo participaban en una primera elección para designar un elector que, como representante de un número determinado de ciudadanos, participaría en la elección. Creo que se fue. Sí, participaría en la elección final de los miembros del Congreso. Se fue, lástima. Entonces, esta es la parte fundamental. Se congeló su imagen de los ciudadanos, ¿sí? Entonces, ahí lo que dijo su compañero mencionaba que la mayoría era representado por una sola persona, que esa iba a ser la voz, iba a ser los ojos y el voto de todos los mexicanos. En la imagen pueden ver una foto donde está el recinto legislativo que actualmente existe en México, que tuvo modificaciones, sí, pero así está en lo que es la parte por dentro, así está, se encuentra, que es una parte donde se hacían, ahí estaba también la Cámara de Senadores, que ya pasó a su nuevo recinto, y todo es un proceso de elección. A ver. Ay, perdón, he sido en privado, no era público. Corren. Tenías que ser, Ernesto. ¿Sí? Dice, como representantes de la nación, a los miembros del Congreso correspondía designar al presidente y al vicepresidente de la nación mediante el sufragio secreto, de acuerdo con la Constitución de 1824. Primera del México independiente, el candidato que reuniera la mayoría absoluta de votos de la legislatura sería presidente. Francisco I. Madero y José María Pino Suárez. Son dos presidentes que en su momento fueron grandes elecciones para nuestro país. El sufragio efectivo, la no reelección, pues lo manejó Francisco I. Madero, ¿verdad? Que buscaba siempre algo excepcional. El Congreso era la designación del presidente y a la vez un vicepresidente. En la Constitución de 1824 menciona que México ya era independiente y podía buscar los candidatos ideales para poder competir por la presidencia de la República. Y los ciudadanos que teníamos ahora sí ese privilegio de tener el derecho al voto, pues teníamos que salir a votar para poder elegir nuestros representantes. Como hasta el día de hoy lo hacemos cada 3 años para elegir presidentes municipales y cada 6 para elegir presidente de la República, gobernador del estado y diputados y senadores que se van a las cámaras máximas de nuestro país. El modelo de elección adoptado provenía de la Constitución norteamericana, pero en Estados Unidos funcionaba porque la elección se verificaba por fórmulas. Si un candidato presidencial triunfaba, no tendría problemas a la primera magistratura. La acompañaría un vicepresidente de sí mismo partido. En México, la vicepresidencia parecía representar el premio de consolación para el candidato presidencial derrotado en detrimento. Es decir, que en México, ¿verdad? No tenemos vicepresidentes, tenemos nada más presidentes, no hay dos. Si perdió o el que haya perdido, ahí se quedó, no sube, no le dan otro cargo, no le dan nada, simplemente perdió. Pero es llamado, ¿sí?
a otros cargos políticos, a otros cargos gubernamentales, si es que se le da, si no, se quedan por igual. La Constitución contenía además otro elemento susceptible de provocar la inestabilidad política y desatar todo tipo de impugnaciones en la elección presidencial. Si hubiera empate, señalaba el artículo 90, en las votaciones hechas por las legislaturas, se repetiría por una sola vez la votación y si aún resultara empatada, decidiría la suerte. Muchachos, hoy en día, hace 3 años, se suscitó un caso aquí en nuestro estado de Yucatán. Uno de los 106 municipios que tiene Yucatán, el municipio de Baca, no de Baca, el municipio de dónde, déjenme recordarme. El municipio de Mamita, así se le llama, aquí en este municipio, ganó las elecciones presidenciales el PRI y el PAN. Quedaron empatados los dos candidatos para la presidencia municipal. Ni uno ni el otro podía subir porque están empatados y no puede haber dos presidentes en un mismo mandato, solo uno. De ahí, pues se tuvo que hacer un consenso otra vez con la gente. Pero teníamos que analizar cuál es la parte primordial. Como no podía haber dos presidentes, se pospuso la elección para el siguiente mes y uno de los dos tenía que ganar. No puede haber otra vez un empate. Pero se volvió a hacer las elecciones y gana, ¿sí?, el candidato del PAN. Él volvió a ganar y pues él sube a la presidencia. Y el otro que pues no ganó, pues no se le dio ni un cargo ni nada por el estilo y se acabó. Entonces, son cosas así como esas han pasado y se ha llevado, como dice acá, el artículo 90, llevar a otra elección, otra votación, porque no puede haber dos presidentes. Por azares de la fortuna, la primera elección presidencial de México independiente no tuvo empate, ni evidenció el problema de la vicepresidencia. Guadalupe Victoria concluyó su periodo de gobierno sin problema alguno, de 1824 a 1828, pero en la siguiente elección de 1928, el triunfo de Manuel Gómez Pedraza fue impugnado por el candidato derrotado Vicente Guerrero, quien de acuerdo a la ley ocuparía la vicepresidencia y la sucesión presidencial terminó dirimida en el terreno de las armas. Buscaron un problema esos dos. Fechas cronológicas. En 1867, la República triunfó y se instauró la dictadura constitucional. En 1910 se rompió el formalismo liberal gracias a los distintos problemas que enfrentó la sociedad y el gobierno. Durante esos años, el pueblo mexicano se enfrentó a muchas luchas sangrientas entre diversos grupos armados. En 1910, Porfirio Díaz volvió a ganar la elección. Esto causó mucho revuelo en la sociedad y estalló la revolución del año de 1910 a 1911. Porfirio Díaz fue derrotado y renunció a su cargo como presidente de la República. 1911-1913, el poderío maderista en este periodo del gobierno mexicano se pudo expresar con libertad. En 1917 se promulgó una nueva constitución el 5 de febrero en la ciudad de Querétaro. En ella se proclamaba en términos solemnes que México era una república democrática, representativa y federal. En 1929 se fundó el Partido Nacional Revolucionario, el PNR. Este ha sido el partido del gobierno durante más de 50 años, tomando diferentes nombres, ahora PRI.
Partido Revolucionario Institucional. ¿Sí? Entonces, en los partidos políticos, como les mencionaba en clases anteriores, el primer partido que ha tenido más años en la política es el partido del PAN, Partido Acción Nacional, porque desde que se creó ese partido no se ha cambiado de nombre. Cambio, el Partido Revolucionario Institucional, que es el PRI, sí tuvo cambios, porque antes se llamaba Partido Nacional Democrático, entonces se llamaba Partido Nacional Mexicano, PNM, y ahora se llama el PRI, Partido Revolucionario Institucional. Entonces, él sí ha tenido cambios y por eso no se considera el primero, es el segundo partido que sigue. Dice acá, a partir del mandato del general Manuel Ávila Camacho, la revolución se detuvo hasta nuestros días. Los intentos democráticos del pueblo mexicano han sido numerosos, pero no siempre ha tenido el éxito que esperaba. Sigue vigente la democracia que aparece en los textos de la Constitución mexicana, la que tenemos en la sociedad mexicana. La dimensión política, soberanía popular, ese poder que se le reconoce al pueblo de quienes emanan los derechos del Estado democrático. El poder reside en los ciudadanos. Según el grado de participación de los ciudadanos, se puede distinguir tres modalidades: democracia directa, representativa o semi-representativa. El pueblo delega el poder a los representantes, pero los ciudadanos reservan instancias en las que actúan directamente. Los ciudadanos participan en elecciones y referéndum. Las elecciones nos dice que los ciudadanos eligen a sus representantes, produciéndose la delegación de la soberanía. Las personas designan, ejercen el poder político del Estado. El referéndum es una consulta para que los ciudadanos se pronuncien sobre dejar sin efecto en forma total o parcial una ley. El plebiscito en nuestro país se llama así al mecanismo por el cual se realiza una consulta popular en materia constitucional. Iniciativa popular son propuestas del cuerpo electoral de proyectos de ley o de reformas constitucionales. Separación de poderes busca evitar el abuso del poder, resolver el conflicto de quien controla o quienes gobiernan. Multipartidismo, reconocer ampliamente todas las ideologías políticas existentes. Los requisitos para registrar un partido político son mínimos. Entre otras, basta con reunir 500 firmas y presentarlas en el corte electoral. Elecciones libres, periódicas y limpias. Principio de la mayoría, la minoría controla a la mayoría. La dimensión social, que es la igualdad, implica igual sometimiento ante las leyes y la justicia, igual goce de derechos, iguales obligaciones de deberes públicos. Respeto a los derechos humanos son facultades que reconocen al hombre por naturaleza. Libertad, todas aquellas manifestaciones que no estén expresadamente prohibidas por la ley. El derecho de uno termina donde comienza el de los demás. La tolerancia es el respeto y la consideración hacia las prácticas ajenas. Implica aceptar las diferencias de los demás, aunque no se compartan. Existen límites de la tolerancia y esos son las garantías a libertad del hombre. Por ejemplo, no sería posible tolerar las violaciones a los derechos humanos. Dimensión cultural dice derecho a acceder a todas las experiencias o expresiones de la cultura, educación, arte, ¿sí? Por mencionar muchas de tantas. Dimensión económica.
igualdad de oportunidades para que las personas puedan alcanzar sus aspiraciones, condiciones adecuadas para un buen nivel de vida, respeto a la propiedad privada. La democracia es una forma de vida política, social, cultural y económica. ¿Sí? Entonces, muchachos, copien este esquema para que lo tengan en su libreta, porque sí necesito que esté allá. ¿Listo, maestro? Ok. Entonces, muchachos, tenemos aquí. Sofía de segundo. Y tercero. Tenemos acá que dice que la democracia es una forma de vida, tanto en la política, en lo social, en lo cultural y en lo económico. Es parte fundamental de nosotros mismos y sabemos antemano que la vida así nos mantiene y nos enfoca. ¿Sí? Entonces, esto es parte de la cultura. Y vamos entonces, ya lo último que vamos allá a terminar. Por aquí lo vi. Ahí está. Entonces nos dice que la democracia es el sistema de gobierno en el cual la soberanía del poder reside y está sustentada en el país. Es una forma de organización de grupos de personas cuya característica predominante es que la titularidad del poder reside en la mayoría de sus miembros, haciendo que la toma de decisiones responda a la voluntad colectiva de los miembros del grupo. Esto es en sí, muchachos, lo que es democracia, ¿sí? Bueno. Bueno, muchachos, ya estamos a lo último, ¿verdad? Por terminar la clase. Entonces, esto es la participación que tuvieron, muchachos, en las características de la democracia en México. Todo lo que es parte fundamental, tanto la caracterización de una democracia representativa, popular,
directa o indirecta. Es parte fundamental y ustedes copiaron ese esquema donde dice que es cultura, política, sociedad y todo una participación constante de la democracia. Esto es parte fundamental de nosotros. Bueno, muchachos, pues si no hay más por señalar y preguntas y nada por el estilo, nada más, por favor, estén al pendiente de sus actividades en clase. Ya estuve checando algunas y veo que muchas personas no tienen los trabajos, ¿sí? Por favor, estén al pendiente porque si no van a tener problemas en dirección cuando hacemos los nombres de quien no están en los trabajos. Y por favor, estamos al pendiente y pues muchachos, pues estamos al pendiente de todos modos con respecto a esto. Y si no hay ninguna pregunta y nada por el estilo, pues nos pasamos a retirar. Cuídense, que tengan un lindo fin de semana. Nos vemos hasta el lunes, muchachos. Hasta luego.